Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Historia y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, que es gratuito. También puedes unirte al canal y disfrutar de todas sus ventajas. El tema de hoy son las grandes potencias en la segunda mitad del siglo XIX. Poned atención que empezamos. Y empezamos con el liberalismo y autoritarismo en Europa. En la segunda mitad del siglo XIX, la situación política de los estados europeos era muy diversa. Destacamos los países con sistemas políticos autoritarios, como, por ejemplo, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, que presentaban algunas características comunes. Eran regidos por monarquías en las que el rey concentraba casi todos los poderes. Contaban con parlamentos, pero estos no podían oponerse a las decisiones del monarca o del gobierno. El ejército tenía mucho peso en la vida del país y había una gran diversidad étnica y cultural. La población carecía de la mayoría de los derechos. Pasemos a ver ahora los países con regímenes liberales, como por ejemplo Reino Unido o Francia, que fueron consolidando su sistema político. La división de poderes se fue afianzando, de forma que los parlamentos controlaban a los gobiernos. Se reconocieron nuevos derechos, como la libertad de expresión y de asociación. Se amplió el derecho al sufragio, hasta que se implantó el sufragio universal masculino. Y por último, los partidos socialistas empezaron a tener representantes en los parlamentos porque los obreros podían votar. Pasemos ahora a ver la autocracia rusa. El extensísimo imperio ruso estaba gobernado por una autocracia, en la que el zar concentraba todos los poderes, promulgaba leyes, elegía a los miembros del gobierno, etc. Y era la máxima autoridad religiosa. Su poder no tenía ninguna limitación y cualquier intento de oposición era reprimido con dureza. La nobleza monopolizaba los hartos cargos del ejército y de la administración, era dueña de extensas tierras y tenía numerosos siervos. Aunque en el año 1861, Alejandro II decretó la emancipación de los siervos, es decir, su libertad personal, aunque su situación económica no mejoró. En el imperio había una gran diversidad étnica, ucranianos, rusos, armenios, turcos. La política zarista respecto a estos pueblos fue la rusificación, es decir, la imposición de la cultura y de la lengua rusa. Pasemos a ver ahora los Estados Unidos, el nacimiento de una nueva potencia. En la primera mitad del siglo XIX, en Estados Unidos se produjo una gran expansión territorial que hizo que el país se extendiera desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico. Los nuevos territorios fueron colonizados por pobladores blancos, la conquista del oeste, que se enfrentaron a las tribus indias que habitaban en estas tierras. Los escasos indios supervivientes fueron internados en reservas. Había importantes diferencias entre los estados del norte y los del sur. Los estados del sur eran esclavistas, porque los esclavos eran la principal mano de obra de sus explotaciones agrícolas, mientras que los estados del norte habían abolido la esclavitud. En 1860 fue elegido presidente Abraham Lincoln, decidido antiesclavista. 11 estados del sur se separaron y crearon una confederación. El Congreso les declaró en rebeldía y así comenzó la Guerra de Secesión, que enfrentó al norte y al sur. La contienda terminó con el triunfo de los estados del norte y la esclavitud fue abolida. Tras la guerra, la población negra obtuvo derechos políticos, pero cuando el ejército del norte se retiró, los gobiernos sureños aplicaron una dura política de segregación racial. Pasemos ahora a ver el Japón Meiji. Entre 1867 y 1914, Japón dejó de ser un país feudal con una economía agraria y se convirtió en un país industrializado y occidentalizado. En 1867, el emperador recuperó el poder que desde hacía siglos estaba en manos de los señores feudales. Se inició así la era Meiji, en la que Japón se occidentalizó en todos los ámbitos, económico, social y cultural. También puso fin al tradicional aislamiento internacional y llegó a acuerdos comerciales con varios países europeos y Estados Unidos.
Espero que os haya gustado este vídeo tanto como a mí. Aquí os dejo una lista de reproducción que os puede interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao.